desarrollo de importante curso especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, Proceso Inmediato y Flagrancia Delictiva en el nuevo Código Procesal Penal. Importante curso que realiza el Instituto Legal Educativo en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Dentro de este curso, el día de hoy ya nos acompaña a nivel de nuestra plataforma el destacado doctor Pierre Arevalo Guamá. Doctor Pierre Max es abogado, defensor público y como asistente en función fiscal en el 2016-18. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Estudios en el nivel 1 y 2 en el programa de formación de aspirantes a la Academia de la Magistratura. Es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. El día de hoy estará abordando un tema muy importante como es la constitucionalización de la detención policial, el uso de la fuerza. Bienvenido, doctor Pierre Max Arevalo, al Instituto Legal Educativo. Adelante. Doctor Alex, muy buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos los colegas, estudiantes y público en general que nos acompañan en esta sesión. En principio, darte las gracias por la consideración a mi persona para poder ser parte de este evento académico y tocar un tema muy interesante, importante, como es en general, la detención en flagrancia policial. Asimismo, debemos tener en cuenta que actualmente venimos pues atravesando una crisis social que es una realidad que podemos advertir día a día, lo cual viene generando también por parte del Ejecutivo, del Legislativo, la dación de diversas modificaciones, tanto al Código Penal, al Código Procesal Penal, que de una u otra manera vienen mellando, a juicio mío, la consolidación o al menos el sistema acusatorio que se trataba de plasmar, ¿no? Por ejemplo, ahora último que se dio la ley 32.130, por medio del cual se devuelven las facultades a la policía para que ellos puedan tener el señorío respecto a la investigación preliminar en coordinación, indica la norma, con la fiscalía, pero sin embargo se hace mención que esa coordinación no amerita subordinación. Y esto de una u otra forma ha generado que existan enfrentamientos tanto por el Ministerio Público, con el Ejecutivo, con el Ministerio del Interior, con el propio Congreso de la República. Y en fin, venimos atravesando una situación crítica, tanto desde lo social, y esto ha generado también una crisis en cuanto al sistema o al ordenamiento jurídico que nosotros teníamos. Y parte de eso también es las intervenciones policiales que se están dando en los estados de emergencia y que están relacionados directamente con el tema de la detención policial en caso de flagrancia delictiva. Y ahí amerita justamente poder verificar, identificar si es que la actuación policial está en mérito al mandato de la ley, si es que se cumplen los presupuestos necesarios para poder identificar una situación de flagrancia delictiva y que se proceda conforme amerita o conforme regula el artículo 259 de nuestro Código Procesal Penal. Pero sin embargo, el tema que se me ha encomendado es la constitucionalización de la detención policial en flagrancia delictiva. Y para eso, en principio, considero es muy importante, ya que con una detención lo que se priva, se afecta, se restringe un derecho fundamental, como es la libertad del ciudadano, la libertad de la persona humana. Para ello, más o menos vamos a abordar en la presente intervención 3 puntos o 3 tópicos. Uno, respecto al principio de dignidad, que considero es muy importante y básico para el reconocimiento de todos los derechos o todo el catálogo de derechos que es inherente al ser humano, entre ellos el derecho a la libertad, que está estrictamente vinculado a la detención porque se restringe, se limita el derecho a la libertad.
Asimismo, vamos a abordar el reconocimiento tanto en instrumentos internacionales en cuanto a la libertad personal y el tratamiento de la libertad personal en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Y finalmente, un tercer punto que es respecto a la detención, y vamos a identificar el proceso histórico normativo de la detención policial en flagrancia delictiva. Ahí vamos a verificar cómo es que en principio se regula el tema de la detención policial en flagrancia delictiva, que no había una regulación expresa en cuanto a una detención por flagrancia extendida, o llámese clasiflagrancia o presunción de flagrancia, y cómo ésta se ha ido modificando mediante decretos legislativos, mediante leyes, lo cual ha dado y ha gestado lo que hoy en día analizamos cuando realizamos algún aspecto en cuanto al artículo 259, que es la detención en flagrancia. Asimismo, verificaremos algunos aspectos que se tienen que evaluar y verificar para poder identificar que una detención en flagrancia delictiva tenga visos de legalidad, es decir, que no se trate de una privación arbitraria, que no se trate de una privación ilegal al derecho de la libertad del ciudadano, sino que ésta tiene que estar sustentada y justificada estrictamente cuando se evidencia un supuesto de flagrancia delictiva. Muy bien, vamos a empezar con el primer punto, que es la dignidad humana. En principio, debemos indicar que el ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene reconocidos derechos inherentes. Y muchas veces cuando se habla de la dignidad humana, se relaciona mucho con el imperativo categórico kantiano, es decir, que es una verdad universal, aplicable a todos los seres humanos del mundo, y que indica que la dignidad es un fin en sí mismo y no puede entenderse, no puede conceptualizarse como un instrumento, como un objeto. Entonces, la base del reconocimiento y sustento, disfrute de los demás derechos inherentes del ser humano, sea la libertad, la vida, el trabajo, demás derechos, tiene su fuente, tiene su matriz en la dignidad humana. Y esto así también ha sido abordado en los diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es pionero y base para luego, o la emisión posterior de demás instrumentos internacionales, indica: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Lo propio, la misma directriz, mismo fundamento, se tiene en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que menciona: considerando que conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Lo propio en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Constitución Política del Perú. Por ejemplo, si nosotros agarramos nuestra Constitución Política del Perú, verificamos el artículo número 1 de inicio. La Constitución regula lo siguiente: artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Entonces, verificamos un mínimo común denominador, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los demás instrumentos internacionales de derechos humanos y nuestra propia Constitución, que hacen eco, énfasis a la dignidad humana, a la defensa de la dignidad humana, ¿no? Y esa defensa debe ser el reconocimiento, el disfrute y garantizar la tutela
del mismo por parte del Estado, toda vez que a partir de ello van a reconocerse los demás derechos inherentes al ser humano. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Argüelles y otros versus Argentina, ha indicado que el derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso en el más amplio sentido de este concepto y no simplemente como objeto del mismo. Nótese que en esta jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos sienta las bases en que el ser humano es un fin en sí mismo y no puede ser tratado ni debe ser tratado como objeto en el proceso. Entonces, surge la pregunta, ¿pero puede ser considerado o se habrá considerado en algún momento al ser humano como objeto en el proceso penal y no como sujeto de derechos? Para eso debemos realizar un recuento histórico breve en cuanto a los sistemas procesales imperantes en el mundo. Tenemos, por ejemplo, el sistema acusatorio, que es el primer sistema que nace en Atenas, que dentro de sus principales características es ser contradictorio, la oralidad, la publicidad, en donde se reconocen garantías a aquella persona que es imputada, que es indicada por la comisión de un hecho ilícito. Luego tenemos al sistema inquisitivo, que es diametralmente opuesto, lo contrario a un sistema acusatorio, en donde prima la escrituralidad, prima el ritualismo, el secretismo, en donde el juez que te investiga es el juez que te sanciona. Entonces ahí se advierte una clara vulneración del debido proceso y demás derechos y garantías que debería de reconocerse y gozar el ser humano. Entonces, en nuestra realidad peruana, hemos, en principio, con el Código de Procedimientos Penales, hemos tenido vigencia en el sistema inquisitivo, con el decreto legislativo 124, en donde se reconoce o se regula el proceso sumario. La finalidad inicial era correcta, creo que se podría saludar la intención con la cual se emite el decreto legislativo 124, pero sin embargo la forma como se llegó a aplicar fue todo lo contrario, pues el juez instructor, quien investigaba, era el mismo juez que sentenciaba. En consecuencia, en este tipo de procedimientos sumarios sí podemos advertir que se ha vulnerado derechos de aquella persona que ha sido sindicada, que ha sido procesada y que ha sido sentenciada por la comisión de un ilícito penal, puesto que no se ha respetado el derecho a la contradicción, a la publicidad. En consecuencia, se le desconoce derechos básicos que deberían de regirse y respetarse a toda aquella persona que afronta un proceso penal, como hoy en día conocemos en base a las reglas del Código Procesal Penal o el sistema acusatorio garantista, ¿no? En donde la etapa estelar, que es el juicio, donde el Ministerio Público, que representa el poder punitivo, introduce su pretensión penal con sus medios de prueba, y en el acto de actuación probatoria se da cumplimiento a los principios de contradicción, de oralidad, de publicidad, a efectos de que la información que surja de la actuación de los medios de prueba sea aquella idónea y que el juez pueda percibir para que posteriormente emita una sentencia en base a criterios de razonabilidad o racionalidad. En consecuencia, podemos colegir, concluir que sí, en un determinado momento, el ser humano ha sido tratado como objeto del proceso. Y eso en la medida en que haya estado en vigencia el sistema inquisitivo, como estuvo en el Perú, reitero, con el decreto legislativo 124. Muy bien, ahora vamos al derecho a la libertad personal.
también deriva del derecho a la dignidad. Es importante siempre cuando realicemos análisis respecto a derechos fundamentales, ya no de manera aislada, no solamente en base a nuestra Constitución Política del Perú, sino es importante en principio acudir, considero, a las fuentes extranjeras o a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, pues serán ellos quienes rijan o establezcan criterios de interpretación al derecho interno, como por ejemplo la cláusula o la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú establece esa posibilidad. Ahora bien, en cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 7, reconoce el derecho a la libertad y lo hace de dos sentidos o de una forma dual, por así decirlo. Una de carácter general y otra de carácter específica. En la carácter general indica que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Es un reconocimiento general, es un reconocimiento expreso de que todo ciudadano tiene derecho a la libertad personal y de manera específica disgrega que ese derecho a la libertad personal a su vez compone otros derechos que son reconocidos y que deben respetarse y tutelarse. Por ejemplo, reconoce la prohibición de una detención arbitraria. Asimismo, reconoce que si una persona es detenida, debe ser informada inmediatamente las razones por las cuales se le está deteniendo. Asimismo, tiene derecho a que esa persona que es detenida, privada de su libertad, pueda acudir a un juez a poder cuestionar, impugnar las razones de esa detención. Y que esta detención no sea más allá del plazo estrictamente razonable. Misma lógica, mismo razonamiento se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esta vez en su artículo 9, en donde reconoce que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Indica también que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo en los casos fijados por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Y dentro de nuestro ordenamiento interno, nuestra Carta Magna, como es la Constitución Política del Perú, tiene una regulación similar o adopta una regulación similar al artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, establece una regulación dual, una de forma o de carácter genérico y otra de carácter específico. Por ejemplo, el artículo 2, inciso 24, reconoce toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Y luego de ello, los ordinales A, B, C y D establecen aquellas garantías específicas que se derivan del reconocimiento expreso al derecho a la libertad y a la seguridad personal. Pero esta interpretación y reconocimiento al derecho a la libertad que está contenida en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, no debe interpretarse de manera acabada, es decir, no debe limitarse el reconocimiento de los derechos estrictamente a aquellas que se encuentran enumeradas en dicho artículo e inciso, sino al tratarse de derechos fundamentales, de principios, tiene que realizarse una interpretación en base a la naturaleza que tiene un principio, como un mandato de optimización, que lo que busca es el mayor disfrute del derecho a la persona humana. Y es por eso que el artículo 3 de la Constitución Política del Perú establece la cláusula numerus apertus, en donde deja abierta la posibilidad de que aquellas situaciones, circunstancias que no se encuentren expresamente reguladas en el artículo 2, inciso 24, y en general en toda la parte dogmática de la Constitución, en donde se reconocen los derechos fundamentales, puedan interpretarse de manera extendida, siempre que sea o se garantice el mayor disfrute y goce del derecho a la persona humana. Ahora bien, vamos a
ya centrarnos más en cuanto a la detención en flagrancia. No vamos a tocar tanto de la configuración de la flagrancia delictiva, cuáles son los presupuestos o requisitos, porque entendemos que esa materia ha sido tocada por otros colegas. Sin embargo, lo que nosotros vamos a abordar es cómo se ha gestado, cuál ha sido el proceso histórico de la detención en flagrancia delictiva que dio origen, o perdón, que consolidó el artículo 259 del Código Procesal Penal y de cuyo artículo anteriores colegas han realizado el análisis respecto a los presupuestos, a la clase o tipología de flagrancia y cómo es el tratamiento de los mismos. Consideramos importante, pues, de suma, es interesante saber cuál ha sido el proceso, cómo nace una institución tan polémica, tan interesante como la detención, pues muchas veces se ha cuestionado incluso por qué se ha precisado o por qué se ha regulado, por qué se ha acuñado la flagrancia extendida o lo que es la cuasiflagrancia o presunción de flagrancia, que establece que incluso la detención puede darse transcurrida 24 horas de suscitado el hecho. En principio, el Código de Procedimientos Penales no establecía mayor desarrollo legal en cuanto a la figura de la detención en flagrancia delictiva. Ahora, la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 24, literal F, reconoce dos tipos de detención, una la detención judicial y la detención en flagrancia delictiva, pero no desarrolla tampoco un concepto, una definición legal de qué es lo que debería de entenderse por flagrancia, lo cual generaba mucha incertidumbre respecto a la intervención de la autoridad policial para proceder con la detención de una persona que ellos consideraban estaba en flagrancia delictiva. Frente a estos vacíos, frente a estas omisiones, ¿quién más, sino el Tribunal Constitucional, era el ente llamado a realizar una interpretación del artículo 2, inciso 24, literal F, de nuestra Constitución política? Y es así que en el año 96, en el expediente 975-96, proceso de habeas corpus, hay una interpretación del articulado que hemos mencionado e indica debe entenderse una detención en flagrancia delictiva cuando hay evidencia, dice, en el momento del hecho delictuoso o posterior cuando subsisten evidencias del delito. Menciona que se debe identificar evidencia en el momento del hecho delictuoso. Y ello de una u otra manera está relacionado a qué es lo que se entiende por detención o flagrancia, perdón, ¿qué se entiende por flagrancia? Si nosotros vamos a su derivación o a su etimología, este proviene del latín flagrante, flagrantis, que significa arder o quemar. Y lo que si nosotros queremos trasladarlo a un caso concreto implica en el momento exacto, o lo que comúnmente se escucha con las manos en la masa. En consecuencia, una primera aproximación que realiza el Tribunal Constitucional respecto a la flagrancia delictiva es cuando se identifique una evidencia en el momento del hecho delictuoso. Solo en esos casos podrá identificarse que estamos frente a una situación de flagrancia delictiva, que faculta a su vez a la autoridad policial, por mandato constitucional del artículo 2, inciso 24, literal F, proceder con la detención de este ciudadano. Posteriormente, también el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 1318-2020, reconoce y hace una interpretación, también complementando ya lo que había señalado, y para evitar cualquier tipo de confusión, que el artículo 2, inciso 24, literal F, reconoce expresamente dos tipos de detenciones. Una que es la detención
judicial o por mandato judicial debidamente motivado por el juez, que no es en casos de flagrancia, y una segunda detención en casos de flagrancia, siempre y cuando exista evidencia al momento del hecho delictuoso, como hemos mencionado. Sin embargo, en el año 2003 surge la ley 27.934, que recién da una definición de lo que debe entenderse por flagrancia. ¿Y qué es lo que regula esta ley? Indica, se considera que existe flagrancia cuando la realización del acto es actual y el autor es sorprendido. Entonces, si nosotros analizamos esta definición que da la ley 27.934, al toque lo relacionamos con la flagrancia clásica o la flagrancia material que está regulada en el artículo 259, inciso 1. Nótese, y un dato muy importante, es que con la primera conceptualización, definición de flagrancia con la ley 27.934, no se hace mención en absoluto a la flagrancia extendida o lo que se conoce como cuasiflagrancia o presunción de flagrancia, que faculta la detención por parte de la autoridad policial, incluso pasado hasta las 24 horas de cometido el hecho. En la regulación primigenia o el concepto primigenio de flagrancia delictiva no había la flagrancia extendida. Y frente a esta conceptualización, el Tribunal Constitucional, nuevamente cumpliendo su rol como máximo intérprete de la Constitución y garantía de los derechos y disfrute de los derechos fundamentales, en un pronunciamiento desarrolla cuáles son los presupuestos para entender o estar frente a una flagrancia clásica o material. Identifica dos presupuestos como tal. Uno, que es la inmediatez temporal, y la inmediatez personal. Es decir, que se pueda percibir de manera directa a través de nuestros sentidos que una persona esté cometiendo un hecho ilícito de manera inmediata. Y es en donde se procederá con la detención, porque se está identificando, uno, la intervención de una persona en la comisión de un hecho ilícito actual, palpable, vigente. Hasta este punto no había ningún tipo de discrepancia, no había problemas en cuanto a la definición legal de la flagrancia delictiva. Sin embargo, cuando se emite el decreto legislativo 989, que modifica la ley 27.934, por primera vez se acuña y se regula la flagrancia extendida, o lo que se entiende por cuasiflagrancia y presunción de flagrancia. Cuando hago mención al término flagrancia extendida, por favor, estoy haciendo mención a la cuasiflagrancia y presunción de flagrancia, pero para temas didácticos, flagrancia extendida por el tema del plazo, que la detención puede ser hasta las 24 horas de suscitado o ocurrido el hecho. Entonces, una vez que se emite el decreto legislativo 989 y se acuña o se inserta la flagrancia extendida, generó un gran debate y malestar en la comunidad jurídica, toda vez que la conceptualización de la flagrancia material como tal, con los requisitos que había establecido el Tribunal Constitucional, con la inmediatez temporal, con la inmediatez personal, ya no estaba más. O sea, bueno, sí estaba, pero se había adicionado una tipología de flagrancia que no necesariamente tenía que cumplirse estos requisitos, pues se reconocía la flagrancia por sindicación. Y esto generó incluso que la propia Defensoría del Pueblo emita un informe indicando que estas modificaciones que se dio con el decreto legislativo 989 serían
inconstitucionales, ya que no se identifica de manera palmaria los requisitos de inmediatez temporal. Luego de ello, dentro del proceso histórico, se promulga el decreto legislativo 957, que es el Código Procesal Penal, que a la fecha sigue vigente en territorio peruano. Y algo muy interesante del decreto legislativo 957 del Código Procesal Penal, en su redacción inicial, en su redacción primigenia, en cuanto al artículo 259, regula la flagrancia material, no regula el tema de la flagrancia extendida, pues no establece o no hace alusión o mención a que la detención puede darse hasta las 24 horas de suscitado el hecho. Y algo muy importante e interesante con la redacción primigenia es que se reconocía la facultad y potestad a la autoridad policial de poder detener a una persona por falta flagrante. Es decir, la detención no solamente era por delito flagrante, sino también por falta flagrante. Si el efectivo policial podía identificar una falta que se estaba cometiendo y reunía los criterios o los requisitos de inmediatez temporal y personal, podía o debía detener a esta persona al estar en flagrancia. Sin embargo, esta redacción inicial se modifica con el decreto legislativo 983, que es la primera modificatoria del Código Procesal Penal en el artículo 259. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que trae este decreto legislativo 983? Vuelve a regular, vuelve a acuñar el tema de la flagrancia extendida, muy parecida a la que se había regulado con el decreto legislativo 989. Y recordemos que cuando se promulga el Código Procesal Penal, la vigencia en el territorio peruano iba a ser progresiva, paulatina, ingresando en Huaura, La Libertad y así sucesivamente. Entonces, cuando se modifica el artículo 259, la primera modificatoria, el Código Procesal estaba vigente en 2 distritos judiciales, en Huaura y La Libertad. Y ahí se aplicaba las reglas del artículo 259 y en demás territorio peruano se aplicaba las reglas de la ley 27934 modificado por el decreto legislativo 989. Y bajo este escenario, bajo este contexto, nuevamente surge un debate, un malestar en la comunidad jurídica respecto a la flagrancia extendida. Incluso se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el mismo que se encontraba en trámite, pero vuelve a surgir una nueva modificatoria al artículo 259 del Código Procesal Penal, esta vez con la ley 29.372. Con esta modificatoria se retorna a la redacción inicial, es decir, se suprime nuevamente la flagrancia extendida y solamente se tiene con la flagrancia material o clásica. Y esta modificatoria se da cuando el proceso de inconstitucionalidad estaba en trámite. ¿Y qué es lo que sucedió con este proceso? Pues al haberse emitido ya una ley que modifica el artículo 259 y suprime o recorta el extremo que era objeto de cuestionamiento por la demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional emite una resolución indicando que hay sustracción de la materia y que no puede haber un pronunciamiento de fondo toda vez de que ya se ha derogado el extremo que se estaba cuestionando. Pero, seguidamente, una vez que el Tribunal Constitucional emite esa sentencia, el Congreso emite una nueva ley
Y la tercera y última modificatoria del artículo 259, esto es la ley 29.569 del 25 de agosto del 2010, en donde nuevamente se regula la flagrancia extendida, en donde se faculta la detención hasta 24 horas una vez suscitado los hechos. Entonces, advertimos una suerte de querer evitar el control constitucional por parte del Congreso en cuanto a las modificatorias que había hecho respecto a esta figura de la flagrancia extendida, que en sus inicios no ha sido bien recibida por la comunidad jurídica y, como indiqué, incluso hubo un informe por parte de la Defensoría del Pueblo indicando que este tipo o esta tipología de flagrancia es inconstitucional al no advertirse el elemento o el requisito temporal de la flagrancia delictiva. Pero sin embargo, ya cuando se realiza la tercera modificatoria, el artículo 159, ya no hubo otras acciones de inconstitucionalidad, quedándose como tal está hoy en día el artículo 259 de nuestro Código Procesal Penal. Muy bien, ahora vamos en cuanto al control de legalidad de la detención. Conforme hemos indicado, parte de la constitucionalización de una detención va a estar asociada cuando la autoridad policial realice sus funciones de detención con el respeto del marco normativo interno e internacional de los derechos humanos. Ya hemos indicado que la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconoce dentro del derecho a la libertad ciertas garantías, y una de ellas es que se le dé la oportunidad de acudir ante el juez para poder cuestionar, refutar, impugnar una detención arbitraria o una detención ilegal que ellos consideren. En consecuencia, eso exige a las autoridades efectuar un control de legalidad de la detención. Si es que pasa el filtro del control de legalidad de la detención, podremos asumir y concluir que la detención en flagrancia delictiva es correcta, es legal. Entonces, ¿cuáles son criterios que se debe manejar para efectuar un control de legalidad de la detención? Citamos al profesor Jean-Paul Kawada Pilco, que es es un juez superior y uno de los autores que mayor énfasis y desarrollo ha realizado respecto a la detención en flagrancia delictiva. El profesor indicaba o identificaba ciertos criterios de control. Uno de ellos es verificar si el hecho es o no delito, es o no ilícito. Y desde luego que sí, la autoridad policial, en principio, cuando se encuentra en ejercicio de sus funciones y en base a ello advierte o toma conocimiento de que se estaría perpetrando un hecho ilícito o se habría perpetrado un hecho ilícito dentro de las 24 horas, puede realizar la detención en flagrancia delictiva. Pero para ello, en principio, tendrían que identificar que ese hecho que se les pone en conocimiento o que ese hecho que tienen acceso, una percepción directa del mismo, tengan que tener características de ilicitud. Es decir, que sean considerados como un hecho ilícito y que esté tipificado en nuestro Código Penal, parte especial o normas especiales, para proceder con la detención en flagrancia delictiva. Por ejemplo, si es que el efectivo de la autoridad policial, ejerciendo patrullaje preventivo o a pie, advierte en el parque y siente el olor característico a marihuana, ve a unos jóvenes que están sentados en el parque fumando, podría detenerlos, podría identificarse como un hecho de microcomercialización de drogas, porque el fumar marihuana no está sancionado, no es un hecho
típico. Entonces, si la autoridad policial no advierte un comercio, un tráfico o una microcomercialización de drogas, mal haría en detener a estos jóvenes o a estos ciudadanos que se encuentran en un parque consumiendo o fumando marihuana. El reproche puede ser moral, el reproche puede ser social, pero no puede haber un reproche penal respecto a esta conducta. O puede suceder, por ejemplo, de que se intervenga a una persona y al realizarse el registro personal se le encuentre un arma de fuego y cuya licencia está vencida. Hubo cuestionamientos anteriores de que si se podía considerar o no como un hecho ilícito de tenencia ilegal de armas a aquella persona que tiene la licencia, pero esto ha vencido. Pero sin embargo, eso ya quedó esclarecido en que uno es o constituye una falta administrativa el hecho de tener la licencia vencida y la situación de no tener licencia. Claramente son dos situaciones disímiles y la autoridad policial no podría detener, y si detendría estaría cometiendo un acto arbitrario a aquella persona que tiene un arma de fuego con la licencia vencida. En consecuencia, el primer filtro básico que tiene que realizar la autoridad policial para proceder con una detención es identificar si el hecho es ilícito o no. Y si es que detiene de manera arbitraria, ilegal, frente a situaciones fácticas que no son consideradas como hechos ilícitos, es deber, en principio, del Ministerio Público de efectuar este control de legalidad preprocesal, ciertamente, ¿por qué? Porque el efectivo policial, uno de las obligaciones o deberes inmediatos que tiene frente a la detención en flagrancia delictiva es poner en conocimiento de manera inmediata de la autoridad fiscal la detención del ciudadano en flagrancia delictiva. Entonces, el fiscal lo primero que preguntará será: explíqueme usted, señor policía, cuál es la forma y circunstancia en la que se ha detenido a este señor, cuáles son los hechos que sustentan la detención. Entonces, el efectivo policial tendrá que explicar al fiscal cuál es la razón o motivo que sustentó su detención en flagrancia delictiva. Y el fiscal, en caso de advertir que estos hechos no constituirían ilícito penal, tiene que efectuar un control de legalidad, pues el Ministerio Público cumple sus funciones en base al principio de legalidad y desde la legalidad, entendido en que tiene que también realizar un filtro a las funciones de la autoridad policial y que éstas se realicen de acuerdo al marco legal interno. Ahora, otro criterio de control también está para determinar si acontece cualquiera de los supuestos de flagrancia. En este supuesto, el artículo 259 reconoce una tipología de flagrancias. Está la flagrancia clásica, la presunción de flagrancia, la cuasiflagrancia. Entonces, para que la autoridad policial pueda realizar la detención de una persona, tiene que, en principio, cumplirse con los requisitos que exige el artículo 259. Por ejemplo, si pasa un hecho ilícito el día 28 de octubre, el agraviado acude a la autoridad policial y pone en conocimiento que el 28 de octubre me ha sustraído mi celular tal persona y ahorita esa persona está en el parque, pero tú verificas que ya pasó las 24 horas, la autoridad policial no podría detener porque ya no estaríamos frente a un supuesto de flagrancia, ni flagrancia clásica o material, ni siquiera la flagrancia extendida, porque ya excedió el plazo de 24 horas. Entonces, al momento de que el Ministerio Público o la autoridad judicial realice el control de legalidad, también tiene que verificar si es que la detención se ha dado acorde a los requisitos que exige el artículo 259 del Código Procesal Penal. Otro criterio en cuanto al control de legalidad es o está relacionado, asociado al control de los derechos del detenido. Y debemos mencionar ello porque la autoridad policial, cuando realiza sus funciones,
de detención en flagrancia delictiva tiene deberes de carácter general, tiene deberes de carácter específico. Uno de esos deberes es comunicar de manera inmediata a la autoridad fiscal sobre la detención de una persona en flagrancia delictiva. Otros deberes específicos que tiene la autoridad policial en una detención en flagrancia delictiva es redactar y levantar las actas correspondientes que ameriten a la detención. Por ejemplo, el acta de intervención en donde se precisará hechos, no dichos, hechos que sustenten la intervención del ciudadano y que justifica su detención. Luego de ello tendrá que redactar el acta de lectura de derechos reconocidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal, indicando de manera expresa e inmediata cuál es el motivo, la razón, qué delito se le atribuye presuntamente que sustentan la detención del ciudadano. Asimismo, poner en conocimiento de un familiar cercano respecto a la situación del detenido, llevar a un reconocimiento médico legal a efectos de que se pueda verificar si es que hubo un exceso o no por parte de la autoridad policial al momento de la detención. Y esto es muy importante porque también va a garantizar a la autoridad policial de que no hubo un exceso. Y por lo general debemos mencionar que el momento o al momento de realizar una detención siempre se va a hacer uso de la fuerza por parte de la autoridad policial, pues incluso el propio intervenido tiene derecho a rehusarse a detener y eso en ocasiones genera pues no cierto ejercicio de la fuerza pública o física por parte de la autoridad policial y que también se garantiza el hecho de ir a un reconocimiento médico legal de que la intervención haya estado en respeto del marco normativo. En consecuencia, cuando se efectúa el control de legalidad, tendrá que verificarse ello. El fiscal deberá preguntar, en principio, el fiscal deberá preguntar si se ha levantado el acta de lectura de derechos, el acta de detención, la intervención, y si es que la autoridad judicial va a realizar el control de legalidad de detención, preguntar al fiscal si es que se han respetado los derechos y levantado las actas correspondientes por la autoridad policial al momento de la detención en flagrancia delictiva. Y un criterio más que se reconoce y establece es el plazo estrictamente necesario de la detención. A ver, el artículo 2, inciso 24F de la Constitución Política del Perú, en principio reconocía que el plazo de detención podía durar hasta 24 horas. Sin embargo, dicha situación ha sido modificado, creo que para bien, porque el plazo de 24 horas era un tiempo muy corto para que la autoridad policial y fiscal puedan realizar actos de investigación y para poder recabar todos los elementos de convicción y pueda postular un caso ante la autoridad judicial. Era muy limitado, era muy corto el plazo de 24 horas. En consecuencia, a efectos de evitar un mensaje de impunidad, considero que el plazo ha sido ampliado a 48 horas y para bien, y de esta manera garantizar que las diligencias, los actos de investigación puedan realizarse a plenitud. Pero ello no quiere decir que el fiscal tenga que utilizar todo este plazo de las 48 horas, sino el plazo estrictamente necesario. ¿Y cómo saber cuándo es un plazo estrictamente necesario? Pues ello va a estar condicionado a diversos factores, entre ellos la característica del ilícito penal, toda vez que un hecho de conducción en estado de ebriedad no va a ser no parecido o de similar naturaleza a un hecho de receptación, robo agravado con dos o más personas, extorsión u otros ilícitos. En consecuencia, no se estaría justificando que una persona detenida por conducción en estado de ebriedad esté pues detenida
durante el plazo de 48 horas, cuando las diligencias que se practican son mínimas, a diferencia de otros casos que sí necesariamente requieren mayor plazo. Incluso existe la posibilidad de que pueda haber una convalidación de la detención y de esta manera lograr más días para que la autoridad fiscal y policial puedan agotar los actos de investigación. En consecuencia, el plazo estrictamente necesario va a estar condicionado a la naturaleza del hecho que se ponga en conocimiento. Y precisar acá también que el plazo de detención puede ser hasta de 15 días en aquellos casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo. Y finalmente, quería compartir con ustedes respecto a la oportunidad para el control de legalidad de la detención. Hemos mencionado anteriormente cuáles son aquellos criterios que se han identificado desde la dogmática que se pueden realizar frente a una detención y verificar si ésta se encuentra correcta, si ésta es legal, si ésta se ha dado en base al marco normativo vigente. Pero la pregunta es, ¿esos criterios cómo, cuándo o a través de qué instrumentos o mecanismos los llevo a la práctica? A ver, acá he identificado 4 momentos. El primer momento o la primera oportunidad, cuando la policía realiza una detención en flagrancia delictiva, hemos indicado que tiene un deber general de comunicar inmediatamente tal situación al Ministerio Público. El Ministerio Público, representado por el fiscal de turno, puede efectuar un control de legalidad de la detención, porque, ojo, los instrumentos internacionales indican que la persona detenida tiene derecho a acceder a un juez para cuestionar, refutar la detención. Hace mención exclusiva a un juez. Pero nos preguntamos, ¿el fiscal podrá realizar un control de legalidad de la detención? Consideramos que sí, y debería de hacerlo, siempre debería de hacerlo, pues recordemos que el Ministerio Público, uno de los pilares del Ministerio Público, aparte del deber de objetividad, es el respeto al principio de legalidad. Y el respeto al principio de legalidad implica que también tenga que efectuar un control respecto a la intervención de la autoridad policial, que ésta esté acorde, se encuentre en armonía con el ordenamiento jurídico. Entonces, si la autoridad policial va a detener en flagrancia delictiva y pone en conocimiento del Ministerio Público representado por el fiscal tiene necesariamente que hacer un control de legalidad respecto a esta detención. Si advierte una situación irregular de ilegalidad, tendría que disponer su libertad por vulneración, en principio, al derecho a la libertad y por inobservancia de los requisitos exigidos o establecidos en el artículo 259 para poder detener en flagrancia delictiva. En suma, el Ministerio Público se encuentra facultado para poder realizar este primer filtro. Ahora, ¿qué sucede si el fiscal no se percata de esta situación de ilegalidad en cuanto a la detención? La defensa se constituye la comisaría, exige a los actuados y advierte que no estaría en uno de los supuestos de flagrancia delictiva. Conversa con el fiscal y dice: señor fiscal, en el presente caso no estamos frente a un supuesto de flagrancia delictiva, por ende la detención es ilegal. Solicito a usted que realice el control y disponga la inmediata libertad de mi patrocinado. Si el fiscal, al tener conocimiento de esta situación, no realiza ningún acto de control, ¿qué es lo que puede ser la defensa? Se habilita, y yo lo he denominado como un segundo momento, un habeas corpus. El artículo 33.8 del Código Procesal Constitucional reconoce la posibilidad de optar por un habeas corpus frente a una detención arbitraria. En consecuencia, si
nosotros identificamos que es una detención ilegal, arbitraria, no se debe por qué permitir y esperar que transcurran las 48 horas y esperar que el fiscal, luego de haber realizado otra investigación, emita su disposición disponiendo la libertad. ¿Por qué tendríamos que esperar hasta que el fiscal emita esa decisión si estamos identificando una detención ilegal y será puesto en conocimiento al Ministerio Público para que realicen las medidas correctivas pertinentes? En consecuencia, una de las vías o mecanismos satisfactorios, considero, es acudir a un proceso constitucional con el habeas corpus para que el juez constitucional realice el control de legalidad de la detención y él disponga la inmediata libertad del ciudadano que ha sido privado arbitrariamente o ilegalmente de su libertad. Otro escenario en donde se tiene que hacer el control de legalidad de la detención es en el proceso inmediato. ¿Qué es lo que sucede? En la praxis, cuando existe una detención en flagrancia delictiva, la autoridad policial pone en conocimiento del Ministerio Público, en el plazo de 48 horas realizan todas las diligencias respectivas y si es que se cumplen con los presupuestos que exige el artículo 446 del Código Procesal Penal, y esto es que haya prueba suficiente, que haya confesión o declaración del investigado, estaría frente a un supuesto de proceso inmediato por flagrancia delictiva y tendría que postular su requerimiento de incoación de proceso inmediato ante el juez de garantías o el juez de investigación preparatoria. Entonces, un tercer momento o un tercer escenario para que se pueda efectuar un control de legalidad de esta detención es en este escenario. Pero no después de debatirse los presupuestos o el cumplimiento del proceso inmediato, sino antes. Y esto tiene correlación con el protocolo de actuación interinstitucional de la unidad de flagrancia, que fue aprobado con el Decreto Supremo 005-2022, el 21 de agosto del 2022. ¿Y qué establece este protocolo de actuación? Indica que frente a un requerimiento de incoación de proceso inmediato, la audiencia tendrá que ventilarse previo al debate de los presupuestos o no de este proceso especial lo siguiente. 1. Respecto a la legalidad de la detención del imputado. 2. El cumplimiento de los derechos del imputado y el plazo estrictamente necesario de la detención. Criterios que habíamos mencionado anteriormente. En consecuencia, el juez, antes de invitar al fiscal a sustentar su requerimiento fiscal, si es que la defensa no lo solicita de manera expresa, un control de legalidad de detención, el juez de oficio, al ser un juez de garantías, debería de realizar un control de legalidad y realizar preguntas mínimas al fiscal respecto a la detención del investigado. Esto es, si la detención se ha dado en el marco del artículo 259, si esto es así, si se han respetado los derechos inherentes a esta persona de conformidad al artículo 71, si esto es así, a ver a qué hora ha sido detenido y a qué hora ha emitido su requerimiento de incoación de proceso inmediato, qué diligencias han actuado, cuál es el plazo que le ha tomado para realizar dichas diligencias y verificar que se haya respetado los derechos que estamos mencionando. En consecuencia, si es que se advierte alguna situación irregular, el juez puede efectuar un control de legalidad o llamar o exhortar al representante del Ministerio Público en caso de que no se haya respetado el plazo estrictamente necesario. Es decir, que hay un caso sumamente sencillo que tranquilamente lo podrías haber realizado en 10 o 12 horas, sin embargo, incoas proceso inmediato a las 48 horas, lo has tenido privado excesivamente de su libertad cuando ya no se ha practicado ningún acto de investigación. Y esas malas prácticas deberían de ser corregidas, pero para eso tiene que postularse en la audiencia de incoación de proceso inmediato por la defensa, porque en la práctica
no se ve que el juez de oficio realice un control de legalidad y el fiscal de ninguna manera va a solicitar de oficio al señor juez, por favor, efectúe un control de legalidad de la detención. Imposible. Entonces, la defensa es el abanderado, es el llamado a poder plantear como un incidente previo, y existe una base normativa, como es el Decreto Supremo 005-2022, y exigir al juez de garantías que proceda a realizar un control de legalidad de la detención, si es que él quizás durante las diligencias preliminares puso en conocimiento del fiscal ciertas situaciones, ciertas irregularidades en cuanto a la intervención, en cuanto al accionar de la autoridad policial, y el fiscal no hizo ningún tipo de control, lo puede trasladar al juez de investigación preparatoria en esta audiencia. Y finalmente, en un cuarto momento, considero en una audiencia de prisión preventiva, pero que derive de la detención en flagrancia delictiva. A ver, hemos hablado hace un momento del proceso especial inmediato. Para optar por el proceso inmediato debe cumplirse los presupuestos que están establecidos en el artículo 446 del Código Procesal Penal. Pero, ¿qué sucede cuando no logramos identificar los presupuestos y optar por un proceso inmediato? Pero es un delito grave, identificamos que hay un peligrosismo procesal, es un perjuicio, el gravamen que se da a la víctima es fuerte, entonces existe la necesidad de optar por una medida coercitiva de carácter personal, como lo es la prisión preventiva. Pero, sin embargo, uno como defensa puede advertir que en el trámite, no solamente en el trámite, sino desde la detención que realiza la autoridad policial, se ha advertido de que no se ha respetado el artículo 259 o que no se estaría frente a un supuesto de flagrancia delictiva, y pese a ello el fiscal hizo caso omiso y continuó con los actos de investigación y postuló un requerimiento de prisión preventiva. Entonces, un escenario llamado también para realizar un control de legalidad de esta irregularidad, de esta arbitrariedad que pudo haberse dado al momento de la detención en flagrancia delictiva, es en la audiencia de prisión preventiva y debería postularse como un incidente previo al debate. En ocasiones, como dice el doctor Tawada Pilco, en ocasiones los magistrados son renuentes a aceptar un pedido de control de legalidad en una audiencia de prisión preventiva, pues indica que no se puede tergiversar la naturaleza de la audiencia. Entonces, lo que recomienda el juez superior es presentar un escrito de tutela de derechos indicando y detallando las irregularidades que se han presentado y que ya existe base jurisprudencial de que sí se puede plantear tutela de derechos por una detención arbitraria, y de esta forma abrir la posibilidad y exigir al juez de que en principio tenga que pronunciarse sobre el pedido de tutela. Y posteriormente a los presupuestos o no de la prisión preventiva. En consecuencia, existe este mecanismo para que en un proceso común con prisión preventiva también se pueda dar el escenario y poder cuestionar la legalidad de la detención que se estaría dando. Bueno, estimados colegas, yo sería todo. Espero haber aportado un poco, al menos en este tema tan controversial como viene a ser la detención en flagrancia delictiva, pues hasta la fecha existe aún voces que cuestionan mucho el tema de la flagrancia extendida o la flagrancia por sindicación, pues muchas veces el proceder de la autoridad policial solamente ante la sindicación de una persona, de un agraviado, sin haber percibido de manera directa la comisión de un hecho ilícito, muchas veces se presta a una detención arbitraria o ilegal. Y justamente los controles que deben darse van a estar relacionados en su mayoría a esta tipología de flagrancia o de detención en flagrancia, que es la flagrancia por sindicación o la flagrancia extendida.
Espero haber aportado y muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciado doctor Pierre Max. Importante participación en este especializado en Derecho Penal, Procesal Penal, desde el Instituto les llegar cordial agradecimiento invitarlo cordialmente a participar de las jornadas académicas sin el Instituto Legal. Muchísimas gracias por la oportunidad. Fuerte abrazo, querido doctor Pierre Max. Muy amable, doctor Alex, y gracias por la invitación y consideración. Buenas noches. Buenas noches, combatientes y todos nuestros seguidores a nivel de las plataformas con este importante desarrollo por parte del doctor Pierre Max. Hemos dado el presente. Nos encontramos el día mañana con las actividades académicas. Buenas noches.